Gálatas capítulo 3, hemos estado estudiando este libro, vamos versículo por versículo, ya terminamos 2 capítulos de este libro y les recuerdo que en este libro Pablo está escribiendo a cristianos en el área de Galacia. Eran varias iglesias que estaban ahí, de lo cual él había establecido, algunos él estaba ayudando y enseñando y ahora les está escribiendo porque algunos falsos maestros habían entrado a esas iglesias y empezado a enseñar falsas doctrinas. Y ahora empezaron a acusar a Pablo, que no era apóstol, empezaron a acusar a las iglesias que no estaban en verdad siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo para corregir esas cosas y vemos que el lema del libro es la libertad que tenemos en Cristo por medio del Evangelio. Y vemos que en el capítulo 1, el capítulo 2, él va escribiendo de eso. Del inicio, los primeros 5 versículos, él empieza diciendo: Dios fue el que me llamó, Cristo me llamó, me salvó y no estoy aquí porque una iglesia me mandó, no estoy aquí porque una organización me ha mandado, sino porque Dios me mandó y defiendo un poco la posición que Dios le ha dado. Después vemos en el capítulo 1 cómo él da la importancia a la sana doctrina del evangelio y cuál es ese evangelio, y lo estudiamos. Al final del capítulo 1 vemos cómo él fue apóstol, él da testimonio cómo Jesús no solamente le salvó y le llamó, pero cómo lo instruyó y cómo pasó 3 años en el desierto aprendiendo de la palabra de Dios, preparándose para el ministerio donde Dios le iba a enviar. Y primero regresó a la ciudad donde él nació, donde él creció, para dar el evangelio, y después Dios lo movió a diferentes ciudades. Y comparta eso para decir: mira la libertad que Dios me dio, y dando respuesta a aquellos que estaban dudando de que él era apóstol. En el capítulo 2 vemos que él dice: en la libertad que tenemos en Cristo ahora, también tenemos libertad de tener este compañerismo unos con otros, porque el evangelio nos ha hecho todos uno. Y empezando el capítulo 2 habla cómo él llegó a la iglesia en Jerusalén, de donde empezó la iglesia, y cómo Pedro y Santiago le vieron allí, le dieron su mano de compañerismo. En otras palabras, estaban diciendo que sí, lo que estaba haciendo Pablo sí era de Dios. Le estaban reconociendo de la obra y el ministerio de Pablo que sí era un ministerio que Dios en verdad estaba usando y trabajando por medio de Pablo. Al final del capítulo 2 dice Pablo que les enseña cómo el evangelio, cómo nos lleva a vivir una vida justa. Una vida como hemos sido justificados por Cristo, ahora debemos de vivir en esta justificación. Y lo importante de eso, porque los falsos maestros estaban diciendo: ok, bueno, digamos que Cristo murió por ti, pero ahora hay que vivir religiosamente. O sea, la religión, las buenas obras se requieren para que Dios en verdad te acepta y te ama. Y Pablo dijo: eso no es cierto. La religión no salva a nadie. La religión no puede cambiar a nadie. Ahora, la enseñanza de ellos, de estos falsos maestros, eran de seguir los 10 mandamientos y todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces, lo que estaban enseñando es: hay que regresar a obedecer estos mandamientos, vivir según estos mandamientos para que Dios te acepta, para que puedas alcanzar una vida justificada. Pablo dijo: eso no es cierto. Solamente por Cristo, por fe en Jesús, uno puede ser justificado. Entonces, como hemos recibido justificación por medio de Cristo solamente, no hay que regresar a la ley. No hay que regresar a una vida religiosa de obras, porque obras no puede justificar a nadie. Justificación viene por Cristo Jesús solamente. Ahora que hemos sido justificados, entramos al capítulo 3 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos dice y nos enseña que esta libertad que hemos recibido por fe en Jesús, esa justificación y perdón de pecados,
¿cómo nos lleva ahora entonces no a vivir por medio de la ley y religión, sino por vivir por medio del Espíritu Santo de Dios, por su guía? Vamos a ver eso. Mira en el capítulo 3, versículo 1, lo que dice. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir Pablo con escribir eso? Al leerlo uno la primera vez dice, yo me estoy pero bien confundido de lo que él está diciendo. Entonces vamos entonces a estudiar despacito lo que él está diciendo, por qué está haciendo estas preguntas y dónde los quiere llevar. Ahora, quiero decir al empezar que la vida cristiana se debe vivir en y por el Espíritu de Dios. Si uno quiere vivir una vida cristiana victoriosa, se tiene que vivir por medio del Espíritu Santo que nos da el poder para vivir esa vida. Es una vida imposible vivir sin el poder del Espíritu Santo. Si tratamos de vivir solo en nuestra carne, solo por pensar positivamente o voy a cambiar una cosa cada día para ser mejor cristiano, nunca lo vamos a poder hacer. La vida cristiana solamente se puede vivir victoriosamente por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, tratar de vivir en otra manera resulta en orgullo y fracaso en la vida de uno. Entonces, Pablo al empezar les escribe y les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Alguna vez has hecho una decisión insensata? Yo recuerdo cuando yo tenía como 9 o 10 años de edad, en la propiedad, en la iglesia donde estábamos allá en Citriana, ahí en Mission, detrás donde está el Brown Funeral Home. Rick Brown Funeral Home ahora es Rick Brown, antes era un Lubis. Recuerdo que nuestra casa estaba al lado de la iglesia, la misma propiedad, y un domingo en la noche llegaron algunos de los amigos ahí de la iglesia y empezamos a jugar Super Mario 3. Y estábamos jugando en the Nintendo, the original Nintendo. I don't know how many remember that. Esto fue el original de este juego. Y estábamos jugando y llegó la hora para empezar el servicio. Pero ya estamos como a medio juego. O sea, queremos ganarle al juego. Y recuerdo decir, oye muchachos, bueno, pues ya llegó la hora. Tenemos que ir al servicio. Y había un muchacho allí que era un poco mayor que yo, como por 2 o 3 años. Y él me dijo, oye, no tenemos que ir, no tienes que ir. Le dije, ¿o no? Dijo, no, tu papá dijo que no tenemos que ir, que podemos quedarnos aquí jugando. Le dije, ¿en serio? Pues sí. Bueno, si mi papá dijo, pues ok, está bien. Y quedamos todo el servicio ahí jugando Nintendo. Se acabó el servicio. Se fueron mis amigos, mira, muy conveniente que se fueron. Y llegan mis padres. ¿Y dónde estaba? Le dije, pues, ¿no te dijeron? Pues tú le dijiste a fulano de tal, yo le dije el nombre del muchacho, que me podía quedar y estábamos jugando. Dijo, ¿y por qué te dijeron? ¿Quién te dijo? Dígame quién era otra vez. ¿Y por qué pensaste, si tú sabes que debes estar en el servicio, por qué te quedaste aquí? Tú sabes. No importa quién te dijo que tú sabes. ¿Por qué no viniste a preguntarme a mí? Ay, papá, no sé. Ahora, tuvo misericordia de mí ese día, llegó la gracia y no tuve que tener ese recuerdo, esos 3 recuerdos fuertes. Pero después de eso nomás recordé y siempre recuerdo, man, qué mala decisión, qué insensato fui. Porque la verdad era que sí yo sabía
que mi papá y mamá siempre decían, si hay servicio, allá vas a estar. No importa, allá. Y si quieres faltar o lo que, tú vienes a hablar con nosotros. Yo sabía eso. Pero como estamos tan entrados al juego, yo hice una mala decisión, una decisión insensata. Y me regañaron fuerte por ella. Al igual, Pablo aquí le está diciendo a estos cristianos en Gálatas, ¿cómo es posible que sean tan insensatos en las decisiones que han tomado últimamente? En la dirección en que van. ¿Por qué han recibido libertad en Cristo? Han sido justificados. Tienes esta libertad. Y ahora están viviendo como esclavos a la ley. ¿Qué pasó? Insensatos, no están pensando claramente. Entonces, en esta mañana queremos ver en estos versículos cómo Pablo les corrige y al mismo tiempo demuestra amor hacia ellos. Hay una pasión que él tiene al leer estas palabras, estos versículos. Uno lo puede sentir como Pablo, cuando escribe uno esas palabras y cuando uno lo escucha, ya nomás por leerlo, ya saben que no lo está diciendo como con una voz calladita. Oh, Gálatas, ¿cómo están tan insensatos? No, lo está diciendo fuerte, ¿no? Gálatas, insensatos, ¿qué tienen? ¿Verdad? Lo está haciendo con un poco de fuerza ahí. Lo que vemos entonces al empezar este estudio es un regaño compasivo de Pablo. Un regaño compasivo. Ahora, la palabra griega aquí, anoitos, significa sin sentido, lo que se traduce en español insensatos. En el griego significa literalmente sin sentido. En otras palabras, estaban pensando sin claridad. Estaban pensando o ni pensando al hacer lo que estaban haciendo. Ahora, Pablo no está insultando a ellos. No les está diciendo ustedes mensos. Lo que está diciendo es, está actuando su actitud. Pablo no está atacando a ellos en su persona. Está atacando lo que están haciendo. Right? Por eso usa la palabra allí en versículo 1, desobedecer. Porque no están obedeciendo, porque está atacando su actitud. Y vemos este regaño compasivo hacia ellos y les dice, ¿por qué? Porque reprende su necia desobediencia. Right? Su necia desobediencia. Ahora, la necedad fue el resultado de su vida. Vivían en el poder de su carne, lo que la Biblia le llama la vieja naturaleza, en lugar de estar viviendo en el poder del Espíritu. La vieja naturaleza quiere regresar a la religión. Nos encanta a la carne vivir religiosamente. Nos hace sentir un poco mejor de lo que somos. Nos hace sentir más alto de uno mismo, tener una opinión más alto de uno mismo cuando vive religiosamente. Y eso hace algo para nuestra vieja naturaleza, como que le da de comer. Y nos gusta. Y por eso Pablo dice, es una necedad querer regresar, porque lo que estás alimentando es tu carne, tu orgullo. Entonces empieza por reprender su desobediencia. Siempre que intentamos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, estamos viviendo neciamente. Estamos viviendo neciamente. Noten lo que dice Romanos capítulo 7. Ahí están sus notas, versículo 18. Otro libro de la Biblia, Romanos 7, 18. Y yo sé, y esto Pablo también lo escribió, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, dijo Pablo, vivir en la carne, uno tiene buenos deseos, quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer. No tengo el poder de hacerlo. Por eso es imposible vivir la vida cristiana sin el poder
del Espíritu Santo. Es imposible. Pablo dice, yo lo he tratado, no lo puedo hacer. Lo que no quiero, lo hago. De una manera práctica, quizás lo podemos entender un poco mejor. Quizás si has tenido el hábito de usar malas palabras, dejar de usarlas es difícil. Aún si uno te dice, bueno, te voy a dar una peseta por cada día que pase donde no usas ni una mala palabra. Quizás puedes llegar una semana. Pero después de un tiempo, uno regresa a esos hábitos. A veces uno lo dice sin pensar. Y uno dice, ay, usaste una mala palabra. Lo usé. ¿Cuándo? ¿Cuál? Ay, ni lo noté. Porque queremos dejar ese mal hábito, sin embargo no podemos. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta. Le gusta. Y esa carne, ese pecado mora en uno y por eso quiere salir. Dice la palabra de Dios que en el corazón mora odios, homicidios, y de la boca se proyecta lo que está en el corazón. Entonces Pablo le está diciendo, ok, Gálatas, ustedes cristianos, cuando ustedes quieran regresar a una vida religiosa, lo que están haciendo es, están viviendo por medio de la carne. Aunque los 10 mandamientos no son malos, yo creo que todos debemos de entenderlos y verlos. No hay nada malo en no mentir. No hay nada malo en no matar. Sin embargo, cuando practicamos eso en nuestra vida, solamente en las fuerzas de nuestra carne, entonces pasa un tiempo donde no podemos seguir viviendo de esa forma. Porque nos falta el poder de aplicar y vivir esas leyes. La ley nos sirve para condenar, no para justificar. La ley te puede decir, estás mal, pero la ley nunca nos dice cómo estar bien. Y por eso en la carne, nuestro razonamiento dice, bueno, si la ley dice no mentirás, y me condena porque ya mentí, a lo mejor entonces para reversar esto, voy a decidir ya no mentir de hoy en adelante. Estamos tratando de usar la ley de una manera reversa para agradar a Dios y dice la palabra de Dios, no se puede. La ley no trabaja así, la ley solamente condena, no te puede justificar. Pablo le reprende a ellos porque su falta de obediencia. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Les reprende por su desobediencia, pero también les reprende por su necia ceguera. Pablo señala que no estaban viviendo a Cristo crucificado cuando vivían según su vieja naturaleza. Noten la palabra ahí en el versículo 1, fascinó. La palabra griega ahí, la palabra es baskeino. Literalmente significa hechicería o estar bajo un embrujo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes cristianos, lo que ha pasado es que estos falsos maestros han entrado y te han dicho lo opuesto de lo que yo te enseñé. Justificación viene por Cristo solamente y ahora ustedes quieren regresar a vivir en tu carne, en la ley, según la ley, religiosamente. Y Pablo dice, no solamente son insensatos, necios, pero como que están bajo alguna hechicería. ¿Quién te embrujó? ¿Cómo vas a pensar así? No enseña la Biblia eso. Él acaba de decir en capítulo 2, versículo 20, que hay que vivir, somos crucificados con Cristo, ahora la vida que vivimos según la fe del Hijo de Dios. Pero ellos están viviendo con una ceguera ahí en sus ojos, no pueden ver. Dice Pablo, a vosotros, versículo 1, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, en otras palabras, digo, ¿recuerdan que les enseñé que ustedes no pueden cumplir la ley?
Entonces no pueden ser justificados por la ley, son condenados por la ley. Entonces alguien tiene que morir porque tú quebraste la ley. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Ahora, cuando se hace un crimen, el que hizo el crimen es criminal, right? Y el que paga las consecuencias de ese crimen, ¿quién es? El criminal. Ninguno de nosotros dice, ay, ¿cómo, pastor? ¡Qué locura eso! No, todos decimos, claro, tú conocías la ley, tú lo quebraste, ni modo, ahora hay que pagar. Es 65, es lo que te dice la policía, ¿no? Cuando te paran, es 65, estabas a 85. Y ahora, ni modo. Vas a ir a la ciudad a pagar el ticket. ¿Por qué? Porque quebraste la ley. Eso todo lo entendemos. Pero es lo hermoso, lo maravilloso de Dios. En su gracia, Él mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir por el crimen que nosotros cometimos. Y ahora, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros ponemos nuestra fe y decimos, yo creo que Jesús murió, no por su pecado, sino por mi pecado. Y pagó la deuda que yo tenía, la ley que yo quebré. Y después, 3 días después, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y ahora Él tiene vida nueva, vida eterna y nos ofrece a nosotros, porque Él vive, nosotros también viviremos. Eso es el Evangelio. Entonces Pablo dice, así fuiste justificado. El perdón que tú recibiste era por el crimen que tú cometiste. Y Jesús murió no por su pecado, sino por nuestros pecados. Y ahora estás como embrujado y quieres regresar a lo que te estaba condenando. ¿Por qué? ¿Por qué quieren dejar su libertad y regresar a la esclavitud de la ley? No tiene sentido, es algo insensato. Entonces vemos que le están regañando, pero con compasión. Sí le está diciendo insensatos a lo que están haciendo ustedes. No que ustedes son mensos, no, pero lo que como están viviendo, eso sí es necedad. Están desobedeciendo lo que es la verdad de cómo fuiste justificado y están ciegos a lo que la obra de Cristo fue. Hermanos, piénsalo, ¿cómo se sintieran ustedes si alguien está muriendo de cáncer y tu hijo es la respuesta a ese cáncer, la cura de ese cáncer? Y alguien te viene y te pide, sabes, si tu hijo muere, esta persona con cáncer se va a curar. Y con todo el dolor de tu corazón, a lo mejor te convencen de una manera y tú entregues a tu hijo para ser sacrificado, para que aquella persona con cáncer se cura. Y una semana después dicen, ay, qué bueno que ese muchacho estaba ahí. Se me curó, pero era un muchacho bien, no sé, chiflado, lo merecía. Como padre, ¿cómo se sintiera uno? Oye, con mucho amor sacrifiqué a mi hijo, no para que tú estuvieras hablando mal de él. Si él te dio la cura a tu cáncer, tú debes estar alabándole. ¡Wow! ¡Qué increíble sacrificio! Pero es lo que Pablo está diciendo, ustedes Gálatas están haciendo eso. ¿Cómo? Por regresar a la ley, por querer ser religiosos. La vida cristiana no se puede vivir de una manera religiosamente. Por eso dice, están ciegos ustedes a lo que hizo Cristo por ti. Eso es el Hijo de Dios. Por eso, Gálatas 6:14, Pablo escribe, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora entra entonces algunas preguntas, ya que había aclarado esto, lo que están viviendo de una manera desobediente y ciego a lo que Dios ha hecho.
ahora da algunas preguntas convincentes a ellos. Empezando ahí en versículo 2. Quiero saber de vosotros, una sola cosa dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, lo que vamos a hacer en las notas aquí es vamos a dar respuestas a estas preguntas para que lo entendamos bien. Porque las respuestas no están escritas porque los de Gálatas ya sabían las respuestas. Pero puede ser que estamos aquí y no sabes las respuestas. Por eso vamos a compartir lo que son las respuestas. A la primera pregunta, dice, quiero saber una sola cosa. La primera pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos convertimos como cristianos a través de la fe. Los de Gálatas sabían esto. Entonces cuando Pablo les dice cómo fueron convertidos, ellos ya saben, por fe en Jesús. ¿Cómo fuiste justificado? Por fe en Jesús. Entonces, ¿era por guardar los 10 mandamientos? No, eso los quebré, eso me condenó. Entonces, ¿cómo fuiste justificado? Por la fe en Jesús. Por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, una mirada correcta a la salvación debería llevarnos a una visión correcta de la santificación. La santificación es el acto de Dios que nos santifica al atribuirnos la justicia de Cristo. Entonces, noten esto. Pablo está diciendo a ustedes cristianos en Gálatas, ok, nos convertimos por fe. Y por fe, lo que nos fue dado por Dios es la justicia de Cristo. Noten 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está diciendo Pedro? En un tiempo estábamos alejados de Dios, estábamos condenados por la ley, pero vino Cristo, pusimos nuestra fe en Él, fuimos convertidos por esa fe y ahora esa fe nos puso en el linaje de Dios. Ahora somos personas santas. Son hijos del rey. Entonces Pablo les dice, ok, recuerdan, la ley ¿en qué te sirvió? Condenarte. La fe ¿en qué? En convertirte. Pregunta número 2. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿O esa palabra acabar es madurar, crecer? La respuesta, vivimos como cristianos a través de la fe. En el primero fuimos convertidos por la fe, recibimos la justicia de Dios y ahora vivimos en esa justicia. Vivimos como cristianos a través de la fe. Entonces Pablo dice, no debemos de intentar regresar a una vida religiosa, sino debemos de seguir adelante viviendo por fe. Por fe. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, vemos, Pablo dice, ok. No hay que tratar de regresar a vivir según las buenas obras, pensando, si nomás me porto bien, Dios me va a bendecir. Dios no bendice al que se porta bien. Lo voy a decir otra vez. Dios no bendice. Yo sé que eso es algo como, espérate. ¿Cómo, pastor? Dios no bendice a aquellos que se portan bien. Dios bendice a su familia, los que son de su familia. Dice la palabra de Dios en Isaías 64 que aún nuestras buenas obras somos como trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia eran trapos que usaban para limpiar la lepra que tenía la gente. Todo, la sangre que salía, el pus, todo lo que es, no sé, pongan en Google leprosy y van a ver lo que es. Es una
enfermedad que literalmente te empieza a comer los dedos y te va comiendo el cuerpo. Y los trapos que usaban para limpiar esas heridas eran trapos de inmundicia. Y dice la palabra, para el que no está justificado por medio de Cristo, sus buenas obras son como esos trapos a Dios. Dios no va a bendecir eso. Es inmundicia, es feo. Dios bendice a los que están en Cristo, los que han sido justificados por fe. Por eso es importante entender la diferencia. A veces personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre entonces ustedes y esa iglesia católica o esa iglesia mormona? La diferencia es esta. La diferencia es que uno enseña que tenemos que recibir el perdón por hacer estas obras. Si vamos a la iglesia, si hacemos este sacramento, si damos esta ofrenda, entonces Dios nos perdona. La palabra de Dios dice, ninguno puede ser justificado por las obras. Tiene que ser por Cristo, fe en Cristo solamente. Y por eso hay una gran diferencia. Entonces, no son iguales, no somos iguales. No, ¿en qué área? En que nosotros enseñamos lo que dice la Biblia en esta parte, dice, porque fuimos justificados por la fe en Jesucristo, solamente. Por eso Pablo está dando esas preguntas. Entonces, ¿por qué quieren regresar ustedes a una vida religiosa, a hacer puras obras? No tiene sentido. Es insensato. En sus notas, en tercer lugar, una verdad convincente. Ahí en versículo 5. Podemos estar convencidos de esta verdad. Habiendo establecido el comenzar de la salvación con el Espíritu de Dios y la mentalidad de vivir esa verdad a través del Espíritu, encontramos que Pablo comparte este principio en el versículo 5. ¿Por qué está dando estas preguntas? ¿Por qué? Porque las respuestas es, te convertiste por fe. Debes estar viviendo por fe, no por la ley. Al vivir de esa manera, estás viviendo desobedientemente a Dios. No importa qué piadoso sea lo que estás diciendo, no importa qué piadoso se mira el edificio. Si están viviendo según la ley, religiosamente están viviendo mal delante de Dios. Te lo digo porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, fuiste justificado entonces por fe, ¿no es así? Recibiste el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Por fe. Ok, hay que vivir por ese Espíritu entonces. Noten entonces el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El principio que Pablo quiere comunicar es que la fe es la vía de la dirección del Espíritu. La fe es la vía de la dirección del Espíritu. No podemos seguir al Espíritu Santo sin creer lo que Dios ha dicho. Fe. Alguien pregunta, ¿qué es fe? Fe es creer lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Entonces, si Dios dice que soy perdonado, entonces estoy creyendo. Bueno, esa religión me dice que no estamos. Bueno, la religión puede decir lo que quiera. Dios dice. Y como yo creo, eso es fe. Fe es creer lo que Dios dice. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber, tenemos que leerlo. ¿Cómo pues sabemos y conocemos la mente de Dios, lo que dice Dios en este libro? Sin conocerlo no podemos tener fe. ¿Por qué? Fe es creer a Dios. ¿Y qué dice Dios? Lo que dice el pastor. No, el pastor no es Dios. Por eso muchos se equivocan con pastores. Y a veces pastores fallan y los llevan en un camino donde es puro falsa doctrina. Porque la gente lo sigue pensando, no, pues él sabe. No. Dios te ha escrito esto para ti y para mí. No solamente para el pastor, un sacerdote. No. Es para todos. Es para su hijo, el pueblo. Entonces dice Pablo, la vía en cual debemos de vivir por medio del Espíritu es por medio de la fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos guía a ningún otro lado.
Nos llevará a través de la experiencia. No nos puede llevar por la experiencia porque no es suficiente las experiencias. No son confiables. Cada uno tiene una diferente experiencia. No nos puede llevar o dirigir por eso. Nos dirija por la palabra de Dios que nunca cambia. El segundo principio es que la fe es la vía de la obra del Espíritu. Cuando Dios obra es como resultado de nuestra fe, no de nuestras obras. Por eso Pablo dice, el que está suministrando, ¿lo hace cómo? ¿Por la ley, por las obras o por fe en el oír? Dios obra por fe. ¿Okay? Por fe. Esto es importante, hermanos, porque mira, ¿cuántos han pensado? Bueno, no hay que levantar la mano, pero piensa, ¿cuántos han pensado alguna vez? Mira, si nomás llego a la iglesia, nada mal me va a pasar. Y después vas un mes y ya dejas de ir y pasan 2 o 3 meses. Y después algo malo te pasa y dices, es que no he ido a la iglesia por 2 meses. Ay, por eso me pasó. Dios está enojado conmigo. ¿Sabes que Dios no trabaja de esa forma? Eso es religión. Religión nos dice, hay que hacer esto y ahora Dios nos acepta y Dios está gozoso. Y si no lo hacemos, Dios está enojado y te va a castigar. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios obra por fe. La fe de uno. Entonces, lo malo que pasa no es porque, no hicimos esto. No, lo mal que pasa es porque Dios lo ha permitido. Y lo bueno que pasa también Dios lo ha permitido. Nosotros debemos vivir por la fe. Noten lo que dice entonces 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y aquí terminamos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, dice Pablo, la manera en cual vamos a estar cambiando, venciendo esos mal hábitos, es por fe en Dios. Y Dios empieza porque su Espíritu Santo mora en uno. Cuando uno se entrega al Señor, dice la palabra de Dios que su Espíritu mora en uno. Y como Él está morando en nosotros, empieza a trabajar en nosotros, en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, nuestra boca, cómo hablamos, dónde andamos con nuestros pies. Todo eso empieza el Espíritu de Dios a guiarnos, a dirigirnos por medio de esa fe. ¿Cuál es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Su palabra. Vemos cómo esto va trabajando. Ahora vamos viendo lo insensato de estos de Gálatas. Están regresando a una vida religiosa que no les ayudó, no les justificó, les mantuvo como esclavos a un sistema que en vez de acercarnos más a Dios, vimos a Dios como un juez que nos va a dar un chanclazo cada vez que nos portamos mal. Dios quiere tener una relación con nosotros. Está buscando a quién le puedo dar chanclazo, está diciendo a quién puedo hablar. Una gran diferencia. Entonces Pablo dice, es importante, ustedes cristianos que han recibido a Cristo, que tienen al Espíritu de Dios morando en uno, ¿estás viviendo por el poder de ese Espíritu? ¿O estás pensando que por cumplir estas leyes ahora sí Dios me va a amar? Uno agrada a Dios, otro no. Uno es según vida nueva y otros no es. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estás viviendo de una manera religiosa pensando, si hago esto Dios me va a amar más? ¿O estás viviendo tu vida por fe? Eso es decir, bueno, Dios dice eso y por eso lo estoy haciendo. Porque así Dios lo ha dicho. ¿Y qué dice la ley? No sé qué dice la ley, pero sé lo que dice Dios. El Espíritu me guía a hacer lo que Dios dice. Por eso Jesús, cuando estaba enseñando, había una ley que decía ojo por ojo. Te quitan el ojo y quítale el ojo.
Dijo Cristo, yo te enseño una nueva ley. Ama a tu enemigo. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Por el poder del Espíritu. La carne dice, no, ojo por ojo. Pero el Espíritu nos dice, no, perdónalo. Ámalo, ama a tus enemigos. Trátalas bien. Con ese Espíritu morando en uno, ¿sabe lo que cambia? El sentir de uno. Ahora uno siente, antes de tener el Espíritu Santo en uno se enojaba, pero fuertemente cuando alguien decía algo mal de uno. ¿Quién se cree? ¿Tú piensas? A ver, ven. Pero ahora el Espíritu de Dios te dirija a actuar de una manera muy diferente. ¿Sabes? Antes de tener el Espíritu de Dios en uno decía una mala palabra, ni cuenta se daba. Pero ahora, viviendo por fe, el Espíritu Santo morando en uno lo dice y se siente mal. Uno se siente mal. Ay, ¿por qué le grité a mi esposa así? ¿Por qué? Uno se siente mal por el pecado que uno hace. Por eso es tan importante vivir según el Espíritu, porque el Espíritu te guía en esas cosas. La ley no. ¿Sabes lo que hace el religioso? ¿Dónde dice Dios que no puedo hablarle a mi esposa así? ¿Dónde dice? A ver, dime. El religioso así habla y así piensa. Por eso el juicio de Dios llega sobre él. Por su propia boca se condena. Por eso hay que vivir por la medio de la gracia. En fe, ahí está el clave. Y la diferencia, la diferencia que solo Cristo puede hacer. En esta mañana, ¿cómo estamos viviendo como cristianos? ¿Por fe en el Espíritu Santo o por una manera religiosa de la ley? Hay una gran división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia. La ley dice o decía, hazlo, la gracia dice, hecho. La ley decía, pruébalo, gracia dice, confía. La ley dice, compórtate, gracia dice, cree. La ley apunta a los mandamientos, la gracia apunta a Cristo. La debilidad de la ley es la carne, la maravilla de la gracia es el Espíritu Santo. En esta mañana, ahora leemos el capítulo 3, vemos y ya sabemos de eso está hablando Pablo. Entre la diferencia de vivir por medio del Espíritu o por medio de una manera religiosa. Vamos a orar y así terminar el estudio. Hoy, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti. Al haber estudiado tu palabra, al haber visto lo que enseña, llegamos al punto donde tenemos que preguntarnos, Padre, ¿tenemos al Espíritu viviendo en nosotros o no? ¿Está el Espíritu Santo en control de nuestras acciones? ¿O estamos viviendo según una enseñanza religiosa? ¿Cuál es el motivo por lo cual sentimos que estamos bien contigo? Es algo de lo cual nuestro orgullo quiere amarrarse. Que tú nos amas porque nosotros hacemos lo que la ley dice. Porque hacemos buenas obras. Sin embargo, Padre, tu amor fue derramada hacia nosotros por la obra de Cristo. Porque Él se llevó la condenación de la ley y nos hizo a nosotros justos. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión de ser justificado por medio de Cristo, que hoy en esta mañana lo pueden decir y hacer esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, tener el Espíritu Santo morando en sus vidas para darles libertad en su vida y no esclavitud. Pero Padre, también te pido si hay alguno aquí que ya es cristiano, ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu Santo morando en uno, sin embargo, están viviendo una vida religiosa. Están queriendo regresar a una vida de esclavitud por ver
las reglas, sino por ver la obra de Cristo. Padre, te pedimos primeramente que nos perdones por ser tan insensatos. Nos ayudes entonces a corregir eso y empezar a vivir por medio de la fe hoy. Fe de lo que tu palabra dice. Sé con nosotros, Padre, en las decisiones que tomamos. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices, ¿sabes, pastor? Yo estaba hablando de la justicia, ser justificado, de recibir a Cristo como Salvador personal, y la verdad es que yo nunca he tomado esa decisión. Yo siempre he pensado que si nomás me porto bien, si llego a la iglesia de vez en cuando, si trato bien a mi vecino, entonces Dios me va a honrar, me va a bendecir y voy a estar bien con Dios. Pero ahora estoy viendo que estar bien con Dios no viene por medio de las obras, sino por medio de fe en Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y hoy yo quiero tomar la decisión de poner mi fe en Cristo, pedirle a Él el perdón de mis pecados y que Él sea mi Salvador. Ore por mí, pastor. Esa es la decisión que yo quiero tomar hoy en esta mañana, es recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Hay alguien así? No te quiero avergonzar, nomás quiero orar por ti. Hay alguien que dice, yo necesito esa salvación que Cristo ofrece por medio de la fe. ¿Hay alguien así? Que quizás entonces estás aquí y ya eres salvo, ya eres una persona que ha sido justificado por la fe en Cristo, pero últimamente has estado viviendo de una forma religiosa, no has estado en verdad viviendo por la dirección del Espíritu de Dios. Y ahora dices, pastor, ore por mí, yo quiero en verdad ser guiado por el Espíritu de Dios y vivir por medio de la fe. Ore por mí, que Dios me enseñe más de su palabra para vivir por medio de la fe en su Espíritu. ¿Hay alguien así? Que levante la mano. No, ore por mí, pastor. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Amén. Padre, hoy en esta mañana, tú viste las manos que fueron levantadas, pero más importante, tú viste nuestros corazones. Tú sabes la razón por la cual nos hemos desviado un poco, sea por algo que escuchamos, sea por algo que permitimos en nuestro pensar que no era bíblico, era algo rutinario, algo religioso, y empezamos a practicarlo sin en verdad preguntar si esto era bíblico o no. Pero ahora nos has enseñado que así como empezamos y entramos a tu familia por fe en Cristo, ahora hay que seguir en esa misma fe, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Padre, entonces a obedecer de esa forma, a obedecer en verdad y en espíritu. Pedimos que tu Espíritu toma control de nosotros para poder vivir de esa manera, superar cualquier mal hábito, cualquier pecado que hay en nuestra vida, y ahora sí, en verdad vivir de una manera que te honra y te glorifique por medio de la fe en tu palabra. Sé con nosotros al aplicar esto en nuestras vidas, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.